Bienvenidos una vez más a su refugio para el chismorreo, las noticias jugosas y los secretos mejor guardados del universo de las novelas turcas. Estoy rebosante de alegría por tenerlos aquí otro día más. Hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo que, oh Dios mío, va a generar un torbellino de comentarios. Nos adentraremos de lleno en los rumores, las especulaciones y, crucialmente, los hechos concretos que envuelven a una de las parejas más adoradas y a la vez más controversiales de la pantalla turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo entre ellos? ¿Es verdad que Kerem ha decidido romper el silencio y distanciarse de Hande? Abróchense los cinturones, porque la confesión bomba que les traigo podría cambiarlo absolutamente todo. Pero antes de sumergirnos de cabeza en este culebrón, quiero recordarles, mis queridos chismosos, que si este tipo de contenido les encanta, si disfrutan desenmarañando los entresijos de las noticias, los análisis perspicaces y las últimas novedades sobre sus series turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No querrán perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Su apoyo incondicional es la fuerza vital que nos impulsa a seguir brindándoles el mejor contenido posible. Ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto está a punto de alcanzar niveles estratosféricos de intensidad. Comencemos sin dilación con el plato fuerte, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como la mayoría de ustedes ya sabrán, estos dos actores rebosantes de talento se conocieron y se enamoraron perdidamente en el set de rodaje de la archiconocida serie, Sen Kalkam, que muchos de nosotros conocemos como Love is in the Air. Esta comedia romántica que relata la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista con ambiciones desmesuradas, y Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador, cautivó los corazones de millones de personas en todos los rincones del planeta. La química palpable entre Hande y Kerem era innegable en la pantalla, y esa misma química no tardó en trascender los límites del set. Los rumores sobre su relación amorosa comenzaron a proliferar, alimentados por fotos robadas, miradas cómplices y declaraciones ambiguas que dejaban mucho a la imaginación. Finalmente la pareja decidió confirmar su romance, lo que desató una ola de euforia entre sus fervientes seguidores, quienes cariñosamente los bautizaron como Anker. Sin embargo, como suele ocurrir en el despiadado mundo del espectáculo, la felicidad idílica no estaba destinada a perdurar. Al poco tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento marcado, e incluso se llegó a hablar de posibles infidelidades. A pesar de que ambos actores se esforzaron por mantener la compostura y desmentir rotundamente estas informaciones, la implacable presión mediática y la intensidad abrumadora de su trabajo terminaron por pasarles factura. Hace algún tiempo hicieron pública su separación, lo que sumió en la desilusión a una legión de fans que creían en su cuento de hadas. Y ahora, retomando el hilo conductor de nuestro vídeo, ¿qué hay de cierto en esa afirmación de que Kerem rompe el silencio y huye de Hande? Pues bien, la realidad es que la situación es mucho más intrincada de lo que aparenta a simple vista. Según varias fuentes cercanas a los actores, Kerem se siente abrumado por la constante atención mediática que rodea cada aspecto de su vida personal, especialmente en lo que respecta a su relación con Hande. A pesar de que ya no están juntos, el interés del público por su historia de amor sigue siendo extraordinario, y esto ha provocado que Kerem se sienta asfixiado y necesite urgentemente espacio para respirar. Además, todo apunta a que Kerem está completamente enfocado en su carrera profesional y anhela que se le reconozca por su talento innato como actor, y no simplemente por ser el ex de Hande Erçel. Está inmerso en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y quiere que su trabajo hable por sí mismo. Por lo tanto, ha tomado la decisión de distanciarse de todo lo que guarde relación con su relación pasada y concentrarse plenamente en la construcción de su futuro. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de una confesión bomba? Pues bien, recientemente en una entrevista exclusiva, Kerem realizó algunas declaraciones que han dejado atónitos a muchos. Sin mencionar explícitamente a Hande, Kerem habló sobre la importancia crucial de la privacidad, el daño irreparable que pueden causar los rumores infundados y las falsas expectativas, y la necesidad imperiosa de proteger la salud mental. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta velada a su relación con Hande y a la presión asfixiante que soportaron durante su noviazgo. Algunos medios de comunicación incluso han especulado con la posibilidad de que Kerem sienta que Hande no lo defendió con la suficiente vehemencia de los ataques despiadados de la prensa sensacionalista y de los fans más radicales. Otros, en cambio, creen que Kerem simplemente necesita tiempo para sanar las heridas emocionales y superar por completo la ruptura.
Cualquiera que sea la razón subyacente, lo cierto es que Kerem ha decidido tomar distancia y centrarse primordialmente en sí mismo. Pero dejemos a un lado los dramas amorosos por un momento y hablemos un poco de otros proyectos interesantes en los que Kerem y Hande han estado trabajando. Obviamente ya hemos mencionado Senkalkam, que indudablemente catapultó sus carreras a la estratosfera. Pero Hande, por ejemplo, ha participado en otras series de éxito arrollador como Gunesinklar, donde encarnó a Selin Yılmaz, una adolescente que descubre un día que tiene una hermana gemela y que su madre está a punto de contraer matrimonio con un hombre adinerado. Esta serie, aunque orientada a un público más juvenil, la ayudó a consolidarse como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Otra serie destacable en la trayectoria profesional de Hande es Siyainzi, donde interpretó a Azal, una joven que vive en un pintoresco pueblo costero y que está comprometida con Kenan, un apuesto marinero. Sin embargo, su vida da un vuelco inesperado cuando irrumpe en escena Bural, un hombre poderoso y obsesionado con Azal. Esta serie, con una trama repleta de intriga y romance, demostró la versatilidad camaleónica de Hande como actriz. Y no podemos pasar por alto su papel protagónico en Azize, donde interpretó al personaje homónimo, una joven decidida a vengar la muerte de su familia. Esta serie, aunque no alcanzó el éxito esperado, le permitió a Hande explorar un personaje más complejo y dramático, mostrando su capacidad para afrontar desafíos interpretativos de mayor envergadura. Por su parte, Kerem también ha participado en otros proyectos interesantes que merecen ser mencionados. Antes de Senkalkam, Kerem se dio a conocer en la serie Güneş y Beklerken, donde encarnó a Kerem Sae, un joven problemático y rebelde que se convierte en un verdadero dolor de cabeza para sus padres. Esta serie, que cosechó un éxito notable entre el público juvenil, le abrió las puertas de par en par al fascinante mundo de la televisión. Otro papel destacado en la carrera de Kerem es el de Ali Smith en la miniserie Yaşamayanlar, una historia de vampiros ambientada en la vibrante Estambul. Esta serie, producida por Netflix, le permitió a Kerem mostrar su talento en un género diferente y llegar a un público internacional, expandiendo así su base de fans a nivel global. Y hablando de proyectos internacionales, Kerem ha estado trabajando incansablemente en varias producciones fuera de Turquía, incluyendo películas y series en Estados Unidos y Europa. Esto demuestra su ambición desmedida y su deseo ardiente de expandir su carrera a nivel global, convirtiéndose en una estrella de talla mundial. Y ya que estamos hablando de otras series turcas, aprovechando que nos hemos sumergido de lleno en este mundo de dramas y romances apasionantes, no puedo dejar de mencionar algunas de las más populares del momento que están causando furor entre el público. Por ejemplo, Yargı, un thriller legal que ha conquistado a la audiencia con su trama repleta de suspense y giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. La serie narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada impulsiva y desafiante, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un intrincado caso de asesinato que pondrá a prueba sus principios y su ética profesional. Otra serie que está causando sensación es Kukur, un drama familiar ambientado en un barrio peligroso de Estambul, donde la ley y el orden brillan por su ausencia. La serie sigue la vida de la familia Koval, que controla el barrio con mano de hierro y lucha sin cuartel contra las bandas rivales que intentan usurpar su poder. Con su acción trepidante, sus personajes complejos y su música impactante, Kukur se ha convertido en un fenómeno cultural en Turquía y en otros países, trascendiendo las fronteras y cautivando a millones de espectadores. Y para los amantes de las historias de época, les recomiendo encarecidamente Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica épica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del glorioso Imperio Otomano. Esta serie, con sus impresionantes batallas, sus intrigas palaciegas y su mensaje patriótico, ha sido un gran éxito en Turquía y en el mundo musulmán, despertando un fervor inusitado entre el público. Pero volviendo a Kerem y Hande, independientemente de lo que esté sucediendo en sus vidas personales, es innegable que ambos son increíblemente talentosos y trabajadores incansables. Han demostrado con creces su valía como actores y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo con su carisma y su talento innato. Esperemos que puedan encontrar la felicidad plena y el éxito arrollador, tanto en el amor como en sus respectivas carreras. En resumen, en este vídeo hemos analizado a fondo la situación actual entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, hemos explorado los rumores persistentes sobre su distanciamiento y la posible confesión bomba de Kerem, y hemos repasado algunos de los proyectos más destacados en la carrera de ambos actores que los han catapultado a la fama. También hemos mencionado otras series turcas populares del momento para que tengan una amplia variedad de opciones para ver y disfrutar.
Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo para ustedes, y que les haya resultado interesante, entretenido y revelador. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi ser por su apoyo incondicional y por estar siempre ahí, acompañándome en cada vídeo. Ahora me gustaría saber su opinión sincera. ¿Qué piensan sobre la situación actual entre Kerem y Hande? ¿Creen que existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? No duden en dejar sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta bien grande, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.